no sabía que Zoom podía... Ok, vamos a continuar. Y bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos la batería del ejercicio que vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos las dos celdas. Ahí están. Ahí se va a llevar a cabo esta reacción, la de sulfato de cobre con cadmio para dar sulfato de cadmio más cobre metálico. Entonces, esta parte, aquí en la parte de abajo que está comunicando ambas celdas es el puente salino. Entonces, el cobre aquí pasa de cobre iónico, al recibir 2 electrones, pasa a cobre metálico. Y en la otra celda, el cadmio pasa de cadmio 2, de cadmio metálico a cadmio más 2. Y entonces las reacciones que estamos llevando a cabo son estas dos. Esta, al irnos a tablas, entrega 0.4 volts. Esta otra entrega 0.34 volts. Y la suma me da 0.74 volts como potencial estándar. Ahora bien, lo que debemos de entregar es de 12.58 volts. Entonces, 12.58 entre 0.74, que es lo que entrega esta, voy a necesitar 17 celdas, todas ellas conectadas en paralelo para que me levanten el voltaje desde 0.74 a 12.58. Y entonces el buffer que voy a estar utilizando es de hierro, de sulfato de hierro, sulfato ferroso y sulfato férrico. Este sulfato férrico amoniacal y este sulfato ferroso. Y bueno, entonces aquí en el puente salino, aparte de que voy a tener el gel, aquí también voy a tener el ácido sulfúrico y también voy a tener la mezcla de sulfato ferroso y sulfato férrico. En la solución voy a tener principalmente agua, pero también el ácido sulfúrico. Por equilibrio se va a ir para acá, aunque alcanza el equilibrio relativamente rápido. Pero sí voy a tener también, voy a tener agua aquí. Y entonces van a cambiar, como habíamos mencionado, las densidades de los electrolitos ahí. Y bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el efecto del buffer? El efecto del buffer es que voy a tener aquí el cobre metálico que se está formando en esta reacción. Y al reaccionar con dos átomos de hierro 3, entonces el cobre metálico va a pasar a cobre 2 y el hierro más 3 va a pasar a hierro más 2, ya que el hierro nada más tiene capacidad de intercambiar un electrón. Y en la otra celda, el hierro más 2 va a reaccionar con el cadmio más 2 y entonces va a formar cadmio metálico más hierro más 3 como residuo. Entonces, el hierro más 2 que se está formando en esta reacción a través del puente salino tiene la capacidad para viajar hacia el otro extremo y entonces va a reaccionar con el cadmio más 2 y entonces vuelve a ser hierro más 3 y el hierro más 3 que se forme va a viajar a través del puente salino hasta la otra celda donde se va a formar a hierro más 2 y entonces vamos a tener un flujo constante de átomos de hierro. Esto es el movimiento ideal, así muy bonito, muy bello, muy todo. Pero recordemos que este tiene carga positiva y este también. Entonces los dos van a tener más preferencia por el polo negativo, por el ánodo van a tener preferencia los dos. Entonces llega un momento en el que la acumulación de estos se va a frenar precisamente por el voltaje, y es cuando aún con buffer y todo se frena la reacción. Y esto es muy evidente con porque los dos elementos del buffer, el hierro 2 y el hierro 3, tienen carga positiva ambos. Pero aunque uno sea neutro y el otro positivo, pues se va a presentar el fenómeno. Yo no conozco ninguno, pero estaría muy chido, muy genial, que uno fuera positivo y el otro negativo para que entonces los dos tuvieran la migración, tuvieran una migración equitativa, y entonces esto haría que la vida media de la batería fuera mucho, mucho más alta. Pero la realidad es que no, que normalmente tiene afinidad por el cátodo o por el ánodo, el buffer, y esto también ocasiona el que se frene la reacción. Pero bueno,
Entonces, para realizar esto vamos a trabajar con la ecuación de Nernst, que es la que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, aquí vemos la especie oxidada, la especie reducida. Ah, no es cierto, esto nomás era una equivalencia en la presentación de que la ecuación de Nernst tiene un homólogo con la ecuación de Kerners-Hasselbalch. Hasta ahorita habíamos visto que la ecuación de Kerners-Hasselbalch era así, esta C ni siquiera la habíamos mencionado. Nada más decíamos que el pH es igual al pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido entre la base, que es muy similar a esto. Pero esta C ni siquiera la habíamos pintado en papel. Y ahora, más adelante, vamos a ver su funcionamiento, porque esta C también tiene un componente similar a esto. La C, esta constante, habíamos dicho que era 1. Más bien ni siquiera la mencionamos, pero tendría un valor de 1 para que no afecte. Pero en realidad también tiene que ver con la temperatura, con la constante de gases y la cantidad de moles que están reaccionando. Y bueno, para que se pueda estudiar esto más a fondo, los buffers de redox también tienen analogía a los buffers de pH. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso es el diagrama del ácido aspartico, pero lo voy a utilizar como ejemplo para el hierro. Perdón, para la batería que estamos trabajando ahorita. Entonces, digamos que tengo el cobre que va a pasar de cobre 2 a cobre metálico y tiene un potencial de 0.34. Y el otro es el cadmio, de cadmio metálico a cadmio iónico, y tiene un potencial de 0.4. Y por el otro lado tengo el hierro, que tiene su potencial de 0.7. Entonces, ya más o menos en escala, este sería, por ejemplo, el cobre en 0.34, el cadmio en 0.7 y el hierro en 0.77. Cuando vimos esto en buffers de pH, nosotros vimos que, por ejemplo, la cantidad de este ácido, que sería el ácido que está completamente protonado, va a disminuir exponencialmente al aumentar el pH, hasta que ya prácticamente las concentraciones del pH 0. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Que el cobre, este es el potencial del cobre iónico, del cobre más 2. El cobre más 2, al agregarle este buffer, se ve catalizada la reacción, se ve catalizada la reacción para que se transforme en la forma que nosotros deseamos, que es el cobre metálico. Y por el otro lado, el cadmio, este sería el cadmio metálico. El, en este caso, yo creo que sería representado. Uy, ¿qué pasó? Espérenme. Se aloca de repente la computadora. Bueno, en este caso, el cadmio metálico yo lo voy a representar, digamos que con esta forma. Entonces, el cadmio metálico, perdón, el cadmio iónico es este. Esta sería la forma del cadmio iónico, y entonces empieza a aparecer exponencialmente al aumentar el potencial, que es el que me cataliza el hierro, que está en 0.77. Es más o menos un ejemplo de lo que está pasando, no es así como que 100%, porque todavía no se tienen bien dilucidados los mecanismos, pero sí se sabe que se parecen muchísimo a los que ocurren con los buffers de pH. Ya nada más para terminar esta parte, antes de empezar con el simulador, les quería mencionar que existe algo llamado que son los supercapacitores, a lo mejor ya los han visto o trabajado con ellos, los cuales se llaman así porque tienen una capacitancia exageradamente grande. La mayoría de los capacitores que se trabajan en los circuitos tienen unidades de microfarads, pero vean este tiene 3000 farads de capacitancia a un voltaje muy pequeño, 2.7 volts. Entonces, para almacenar grandes cantidades de carga, pues se necesitan bancos de capacitores. Los capacitores tienen una serie de desventajas con respecto a las baterías. La primera es que se pueden descargar completamente si hay un cortocircuito. La segunda es que para aumentar el voltaje tienes que ponerlos en paralelo, y los capacitores en paralelo disminuyen su capacitancia. Entonces, al aumentar el voltaje disminuyes capacitancia. Entonces, tienes que poner normalmente en serie y en paralelo los capacitores en serie disminuyen su capacitancia y en paralelo la aumentan. Entonces, tienes que poner unos en serie y otros en paralelo para que puedas aumentar el voltaje
sin disminuir drásticamente la capacitancia. Son unos detalles, pero de todos modos pueden almacenar, ya la capacidad que tienen estos supercapacitores es muy similar a la que tienen las baterías. La otra gran desventaja que tienen es que los picos de voltaje son bastante grandes en los capacitores. Entonces, eso no es desventaja para ustedes. Ustedes son biomédicos. Ustedes ya pueden diseñar un dispositivo para regular el voltaje que salga así lineal, completamente y bonito cuando utilizas un capacitor. Pero para algunos equipos, ese dispositivo de ponerle el voltaje regulado puede significar un costo extra. Y a veces todavía no es tan aplicado. Por eso se tiende también a usar baterías reguladas. Esa es como que la comparación. Ahorita vemos también las comparaciones de las unidades. Y estos son los cálculos que vamos a utilizar ahorita para hacer los cálculos de la batería que estábamos diseñando de 12.58 volts. Ok, vamos a empezar a hacer el buffer. Bueno, entonces, aquí tenemos una hoja de Excel. Oiga, profe, Oh. la necesidad que va como de un rango de 20. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a dar nada más las unidades en vez de dar la elaboración del buffer en Excel. De todos modos, ya hay un video en el canal de este mismo tema. Ya nada más como que reforzarlo, pero no, las unidades nunca las he dado. ¿Cuáles son las unidades del farad? Primero, una fácil. ¿Cuáles son las unidades del volt? El volt son joule sobre coulomb. Sobre coulomb. Joule sobre coulomb. Esas son las unidades del volt. Ahora, ¿cuáles son las unidades del farad? Nos vamos a la definición de la carga. La carga que hay en un capacitor es igual al voltaje por la capacitancia. Entonces, entre más capacidad tiene un capacitor, válgame la redundancia, puede almacenar más carga. Entonces, la unidad de la capacitancia es la unidad del volt entre la carga. Y el volt son joule sobre coulomb. Todo esto entre coulombs. Entonces, nos da joules sobre coulombs cuadrados. Esta es la unidad equivalente de la capacitancia. Ahora, ¿cuánta energía puede almacenar un capacitor? Bueno, pues entonces, para hacer esto, el trabajo es igual a la carga por el voltaje. Y entonces el trabajo, vemos que es la carga, y la carga es igual al voltaje por la capacitancia por el voltaje de nuevo. Entonces es igual al voltaje al cuadrado por la capacitancia. Esa es la energía o trabajo que puede almacenar completamente un capacitor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo chiquitito que tenemos ahí. ¿Qué cantidad de energía me puede almacenar yo creo que sí lo pongo en pantalla porque yo tampoco ya me acuerdo. Este capacitor es a 2.7 volts y 3000 faradios. 3000 faradios, yo creo que nunca, yo cuando era niño nunca imaginé que podría conocer algo así. Sabía que existían de un farad, pero eran tinacotes y eran industriales. Pero bueno. Entonces, el voltaje, 2.7 al cuadrado por 3000. Yo creo que lo hacemos con todo y unidades. 2.7, el volt, la unidad del volt, que son joules, sobre coulomb. Todo esto al cuadrado, multiplicado por la capacitancia, que son 3000. Y las unidades del farad, que son joules sobre coulomb cuadrado. No, algo anda mal, espérenme. Perdón, aquí me equivoqué en el despeje.
Aquí puse el voltaje en el numerador y la carga en el denominador, o al revés. Para despejar la capacitancia, el voltaje pasa dividiendo. Entonces, estos dos están al revés. Aquí va la carga y aquí va el voltaje. Entonces, la carga está en coulombs y el voltaje está en joules sobre coulomb. Queda así. Entonces, estas dos están al revés. El coulomb cuadrado queda arriba y el joule queda abajo. Este sube multiplicando y el 1 baja dividiendo con el joule. Entonces, esto está al revés. Este es coulomb cuadrado sobre joule. Y entonces, ya la potencia, ya la energía que puede almacenar ese simple capacitor 2.7 al cuadrado por 3000. 21.870. 21.870. Aquí al cuadrado quedaría joule al cuadrado y coulomb al cuadrado. Coulomb al cuadrado que divide, con que multiplica se elimina. Y joule con cuadrado se elimina. Y ya nada más me va a quedar joule. Entonces las unidades de esto son joules. Ahora, por el otro lado, tenemos baterías. Vamos a ver las baterías que puse en el ejemplo. A ver cuánta energía pueden almacenar. Perdón, que puse en la diapositiva. En las diapositivas. Uy, caray, ya se va a morir esto. Aquí está. Por ejemplo, esta es de 12 volts a 7 ampere hora. 12 volts, 7 ampere hora. Entonces tenemos que trabaja a 12 volts, 7 ampere por hora. Entonces, ¿cuál es la carga? La carga en este caso se calcula así. Es el trabajo. El trabajo es igual al voltaje. Es igual al voltaje por la carga. ¿Y la carga quién es? ¿La carga quién es? Bueno, pues es la corriente por el tiempo, por el intervalo de tiempo que está funcionando. Entonces, aquí el trabajo en joules, entonces son 12 volts. Nuevamente las unidades del volt son joule sobre coulomb, por la corriente por el intervalo de tiempo. ¿Qué es esto? Me dice que son 7 amperes. La unidad del ampere, la unidad equivalente del ampere son coulombs sobre segundo. Pero aquí tengo una hora. Entonces, son 7 coulombs sobre segundo. Esta hora la tengo que poner en segundos y son 3.600 segundos para que se pueda anular. Y entonces segundo con segundo se anula, coulomb con coulomb también. Y entonces así es como calculo cuánta energía me puede almacenar esta batería. Y entonces vemos que son 12 por 7 por 3.600. Entonces, me puede almacenar 302.000 joules. Entonces, pues almacena prácticamente como 12 veces más que este simple capacitor, pero el capacitor es muy pequeñito. Entonces, si tienes 12 capacitores, a lo mejor ya hace competencia con una batería. Ahorita les digo que los capacitores, la tecnología de los capacitores ha ido mejorando muchísimo. Entonces, ya están compitiendo con las baterías. Pero bueno, por el momento, todavía para el equipo biomédico de alta precisión se utilizan principalmente baterías para almacenar la energía. Pero para que lo tengan presente esto, de que ya los capacitores ya están entrando en la competencia en el almacenaje, porque ya son bastante importantes. De hecho, en algunos
celulares que utilizan baja energía, ya se están contemplando utilizar capacitores en vez de baterías completamente. Bueno, dudas, chismes, preguntas, comentarios.